Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Gerard Pólvora y estoy aquí rodeado de personalidades fantásticas, gente que siempre ha estado cerca de la resistencia. Eh, una de nuestros primeros generales hace casi 5 años. Mi querida general Nes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, y mi estimado y siempre fantástico chico maravilla, Jesús Alan Porras. ¿Cómo te va, querido Jesús? Hola, hola general, hola amigos que nos acompañan y pues bueno, aquí ya listos para hablar de este tema. Bueno, miren, Rafael Pulido Lara, que es, lo están viendo aquí, nuestro invitado de honor, él está en España y aunque nació él en Tamaulipas, en un lugar tan caliente, tan complejo, pues él tuvo la oportunidad, gracias a, me imagino, a los gobiernos capitalistas o tal vez a que él tuvo el deseo de salir, pero él fue a estudiar a España. No solo desarrolló estudios de posgrado en España, sino que es un profesional muy importante en el desarrollo de calidad y manejo de vías férreas y diseño en Europa, porque es un estándar de vida allá. En 2012, él comienza con el proyecto Red de Talentos Mexicanos en España y pues en 2018 ya inicia una gestión como coordinador en Europa de la red Global MX. Nosotros aquí en México tal vez no sepamos, pero hay mucha vida de mexicanos, una diáspora enorme de mexicanos en todo el mundo. Él es columnista de Así Veo y de el portal Noticias La Silla Rota. Participa en mesas de debates, un foro abierto, lo hemos visto. Y ha recibido el premio Fray Andrés Olmos del gobierno de Tamaulipas, como uno de los jóvenes más destacados que contribuyen al progreso de la sociedad. Dentro de sus grandes ideas fue la campaña Consume Mexicano, enfocada a apoyar a los emprendedores mexicanos tras la pandemia. Él ya publicó su primer libro, Bitácora Migrante, y en el 2024, Mi Origen Migrante. Como ven, él es netamente mexicano, pero también es netamente migrante. Tiene la plataforma Tamaulipecos por el Mundo. Querido amigo, un abrazo, un saludo a mi querido Rafael. Por favor, ya te presenté, puedes comentarnos algo. No, pues antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio de estar aquí el día de hoy, aquí con ustedes, compartiendo, dialogando. Muchas gracias, General Pólvora, por esta invitación. Y igualmente a mi amiga Nes Hernández, muchísimas gracias por esta invitación. Y por supuesto a Jesús Alan Porras, encantado de conocerlos. Bueno, y como bien dices, antes que todo, orgullosamente mexicano, tamaulipeco. Y bueno, pues ya con 17 años viviendo aquí en Madrid, la verdad es que yo venía simplemente por un año, esa era la idea, yo venía a estudiar una maestría en temas de calidad y pues al final, como es la vida de caprichosa, pues ya llevo 17 trabajando en un sector muy particular, como es el sector ferroviario. Estoy como ingeniero de calidad para proyectos de señalización ferroviaria en líneas de alta velocidad, principalmente aquí en España, pero también he trabajado en lo que es Turquía y Grecia, ¿no? Y bueno, a la par de eso, como mexicano, como migrante, pues siempre me ha interesado este tema, ¿no? Sobre todo partiendo de que pues estoy viviendo el fenómeno, ¿no? El fenómeno de la migración, ¿no? Y esto pues me ha hecho pues conocer a otros mexicanos, conocer otras historias de vida y pues es lo que nos ha permitido entrar en esta labor comunitaria, ¿no? A la par de ello, pues la escritura siempre ha sido una de las pasiones y el compartir estas historias de mexicanos alrededor del mundo, no solamente aquí en España, ¿no? sino en distintas partes y compartir los orígenes que dan este fenómeno de la migración, ¿no? Que es que hablamos desde un desarrollo profesional, un desarrollo académico, pero también hablamos del tema de seguridad, el tema de la libertad, y todo eso queda plasmado en Bitácora Migrante, que fue mi primer libro. Y luego ya este año pues sacamos el segundo libro que se llama Mi Origen Migrante, en donde describo uno de los hitos importantes para cualquier migrante, que es la obtención de una segunda nacionalidad y lo que esto conlleva, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un poco
las actividades que hacemos por aquí y bueno, pues yo encantado de poder dialogar aquí con todos ustedes. ¿Cuál es el principal motivo por el cual migramos o hay migrantes, según tu experiencia? Hay una frase que tengo en este segundo libro, que de hecho me ha causado mucha polémica, que digo que nadie sale de su tierra, ni del lugar que lo vio nacer, ni de sus raíces, por gusto propio, ¿no? Todo obedece a la necesidad de salir adelante, ¿no? Y no me refiero únicamente a la parte económica, ¿no? Sino también me refiero a un desarrollo personal, a un desarrollo profesional para ti, pero también para tu familia, ¿no? Esta frase me ha generado muchas críticas, pero en el fondo, yo así lo pienso, algo nos mueve, ¿no? Es algo lo que nos mueve, ¿no? A transitar esos kilómetros. Yo he comentado que tal vez mi historia no esté alejada de la que sufren lamentablemente miles de connacionales, miles de paisanos, ¿no? En su travesía hacia Estados Unidos, porque en mi caso mío, pues vine por un estudio, ¿no? Aquí a España, pero eso tampoco está exento de las problemáticas propias del fenómeno de la migración, ¿no? Que pues podemos hablar de temas de discriminación, de temas de depresión, ¿vale? Que son elementos. Y yo no lo creía hasta que vives el fenómeno, ¿no? O sea, yo me di cuenta, España me ha dado muchísimas herramientas, me ha dado estudio, me ha dado trabajo, y no puedo generalizar, obviamente, por todas las personas, pero también me ha tocado esta parte, ¿no? Esta parte en algunos sentidos de esta discriminación. Entonces, con respecto a nuestros paisanos que hacen toda esta travesía, yo en el primer libro, en Bitácora Migrante, hacía un relato de un migrante mexicano originario de Lagos de Moreno, Jalisco, en su travesía hacia Houston, Texas, y cómo iba describiendo el paso que iba teniendo por las distintas localidades y estados de nuestra república, ¿no? Hasta llegar a una casa de seguridad en Miguel Alemán, Tamaulipas, ¿no? Y permanecer ahí 2 semanas hacinado con otros migrantes de otras nacionalidades, ¿no? Hasta esperar el cruce por el río Bravo, y te va contando, Paco, todos los detalles, ¿no? Paco es ingeniero industrial. Entonces, ¿qué mueve a un ingeniero, o sea, para irse a Estados Unidos y padecer y vivir todos estos peligros, ¿no? Entonces, Paco me decía, y queda en la entrevista, que él buscaba temas de libertad. O sea, él quería un tema de libertad y poder también aportar a su familia, ¿no? Entonces, en ese cruce del río Bravo, y estar en una casa de seguridad ahí en Roma, Texas, en McAllen, y luego hacer esta caminata para bordear el checkpoint de Falfurrias, de ahí a 60 millas de McAllen, para finalmente llegar a Houston, ¿no? Y uno pensaría que la historia termina ahí, ¿no? Y cuando no es más que el inicio justamente de otra historia, porque al final él es un invisible en un país para el que no cuenta, para el que no existe, en el que solo aporta su trabajo y donde únicamente es valorado por su familia, la cual no puede visitar en México dada su condición de indocumentado, ¿no? Y hay una parte que a mí me conmueve cuando dice que le toca la muerte de su padre y no puede regresar a México, ¿no? Porque su familia le dice que aporta más desde Estados Unidos a través del dinero que envía, así que pues tiene que despedir a su padre con una videollamada, ¿no? Entonces, todo esto, pues sin lugar a dudas, son historias que yo necesitaba visibilizar, que necesitaba que el público conociera, ¿no? Pero así como está la historia de Paco, pues hay historias también en las que la migración se da por un tema de amor, ¿no? Y por ejemplo, también con este libro, pues descubrimos cosas que pensábamos que no existían, al menos aquí en España, con respecto a la migración, que es el tema de la violencia machista, ¿no? El tema de la violencia de género, ¿no? Y cómo los mexicanos, cómo las mujeres mexicanas, las mexicanas, hacen un colectivo, hacen una asociación justamente para apoyar a las mujeres mexicanas. Pienso yo que que dejemos a nuestras familias, como lo mencionaste hace rato, es un gran sacrificio, y ese sacrificio se hace por un bien mayor, que es que ellas estén bien económicamente, y supongo que ellos también buscan después, pues, como mayor seguridad para ellas, ¿no? Porque yo he sabido muchos casos donde
se va primero el papá y después ya manda a traer a la esposa, a los hijos, etcétera, ¿no? Leí por ahí que 64,000 migrantes mensuales en los últimos años. Parece un número pequeño, ¿verdad? Pero Sí. pues, realmente no lo es. Hay que ver qué es lo que está pasando en nuestro país, porque tenemos que buscar oportunidades en otro lugar. En este aspecto, ¿tú crees que realmente todo aquello que buscamos en otro lugar lo encontremos? Hablo por lo del sueño americano y todo eso, ¿no? Que muchas personas dicen que también es algo un tanto irreal. En tu caso, ha sido una historia de éxito, lo cual a mí en lo particular me parece maravilloso, y me parece maravilloso que un tamaulipeco esté en España triunfando como lo estás haciendo tú, y así hay muchos mexicanos en muchos lugares del mundo triunfando y haciendo cosas que a mi manera de pensar pudo haber hecho aquí, pero no hay las oportunidades ni los apoyos de parte ni del gobierno. Bueno, tanto falta de oportunidades como una incertidumbre, vamos a decirlo como social y jurídica, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, como uno muchas veces como periodista, suele poner como que muy en duda si ejercer o no, sobre todo por todo lo que hemos visto en cuestión de inseguridad, y creo que eso es también lo que nos obliga a que en algún momento pensar, tengo que salirme, ¿no? Porque incluso, bueno, independientemente de eso, hay ocasiones en las que, bueno, por cuestiones laborales, igual fue tu caso, tanto estudio como finalmente cuestión laboral, ¿no? Terminamos saliendo, pero es igual, creo que existe este trasfondo de, como mencionaste anteriormente, superación, ¿no? Mira, antes de dar respuesta, yo también quería comentar que yo sí considero que en el caso de los migrantes, yo creo que todos son héroes, ¿eh? Nuestros paisanos, créeme que con su trabajo aportan a través de las remesas, pues yo revisaba los reportes del Banco de México del año 2023, estamos hablando de 63,000 millones de dólares, o sea, el 4% del Producto Interno Bruto, o sea, es tremendo la cantidad que aportan los mexicanos, ¿no? Y volviendo un poco con lo que comentabas con respecto al tema de las oportunidades y todo esto, lamentablemente, y tengo que decirlo, en el actual gobierno se ha estigmatizado mucho el tema de la formación en el extranjero, aunque ellos sean los primeros que mandan a sus hijos al extranjero, que eso es una contrariedad y es una hipocresía desde mi punto de vista del discurso, ¿no? O sea, porque por un lado tú señalas que aquellos que se van a estudiar al extranjero es por aprender mañas y cada día veo que algún funcionario manda a sus hijos o envía a sus hijos a vivir en el extranjero o a estudiar en el extranjero, ¿no? Entonces de ahí se habla esa contradicción. Y este mensaje, lejos de ayudar, creo que lejos de llamar a la unidad y por supuesto, lamentablemente en el tema migrante, pues también estamos viviendo esta polarización, ¿no? O sea, todos los días en las mañanas, cuando tú polarizas a la población en México con estos términos que espero que no se vuelvan a utilizar, que es el tema fifí y el tema de conservadores, y por favor, ojalá que lo quitemos ya del vocabulario, no más, porque este efecto creo que ha sido lo más nocivo de este gobierno, ¿no? Porque esto es como esta gota que diariamente, o sea, tú dejas una llave abierta y si la dejas un día, 2 días, pues con el paso del tiempo verás el daño que ocasiona. Pues así creo que es el discurso cada mañana que se escucha desde el principal espacio del Palacio Nacional, ¿no? Entonces, la comunidad migrante no ha sido ajena a este discurso polarizador, ¿no? Por un lado están para el gobierno los migrantes buenos, aquellos que están que se van a Estados Unidos, que están trabajando, y estamos los migrantes que nos vinimos a estudiar, a aprender mañas, o sea, por favor, o sea, cuando realmente, pues vamos, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso, para poder venir a estudiar aquí a España, pues tuve que hacer de todo, ¿no? O sea, tuve que ahorrar, buscar apoyo por donde pude, por donde lo conseguí,
trabajar aquí en España para poder pagar la matrícula, quedarme un tiempo a trabajar, o sea, y luego aparte el esfuerzo que hace tu familia, ¿no? Entonces, y en el segundo libro hablo de eso justamente, que en el fenómeno de la migración no hay una diferencia de batallas. Para cada uno de los migrantes su batalla es la más importante y no quiere decir que desmerezca con respecto a otra, ¿no? Porque al final en el fenómeno de la migración estamos los que estamos, ¿no? Estamos estos 12 millones de mexicanos de primera generación distribuidos por todo el mundo, entendiendo que el 95, 96% se encuentra en Estados Unidos, pero que también vivimos y formamos parte de este fenómeno, ¿verdad? Quiero preguntarte cómo es, ya me diste una idea de cómo se vive la política desde el extranjero, pero quiero saber tu perspectiva más, pues más puntual, más específica. Sí, mira, yo tuve una experiencia porque un servidor, como te decía, formé parte ya de esta iniciativa que se llamó Red Global de Mexicanos. Tuve el privilegio de iniciar y ser el fundador aquí en España. Esta iniciativa que lo que busca es la transferencia la transferencia de conocimiento a través de la diáspora calificada para transitar de la llamada fuga de cerebros al desplazamiento del conocimiento, a la circularidad del conocimiento. Bueno, entonces, cuando viene este cambio de gobierno en el 2018-2017, que estaban en campaña, un servidor ya veía yo cómo venía el asunto, ¿no? O sea, ya veía, insisto, este mensaje de los migrantes buenos y los que fuimos y los que nos vinimos a estudiar, a aprender mañas, ¿no? Entonces, esto ya me daba una idea más o menos de lo que sería la política exterior con respecto al tema de diáspora calificada. Y no me equivoqué. O sea, la verdad es que fue muy duro, fue muy duro la transición con este gobierno. En aquel momento, quien llegó como director de los mexicanos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior formaba parte o era presidente de uno de los comités de Morena en Estados Unidos. Entonces ya se podrán imaginar pues diálogos pues eran tensos, ¿no? Porque de alguna forma ellos ya traían una percepción o una idea, ¿no? Entonces, para nosotros y un servidor, pues le tocó estar justamente en mesas de diálogo con esta persona, haciéndole ver el aporte que tenían los mexicanos, el conocimiento que estaba. Yo siempre he dicho que efectivamente las remesas hablamos de una cantidad tangible de 63,000 millones, por ejemplo, el año pasado, pero, por ejemplo, no hemos sido capaz de cuantificar el aporte que tiene la diáspora calificada a través del conocimiento, ¿no? Estamos hablando de 1 millón de personas de alta cualificación que se encuentran en el extranjero, participando o trabajando en los principales centros de investigación de Europa, de Asia, siendo profesores en la universidad, desarrollando investigaciones, desarrollando patentes, ¿no? Siendo empresarios, exponiendo nuestra cultura, ¿no? Siempre he dicho, ¿no? Que no hemos sido capaces de cuantificar. El día que cuantifiquemos este aporte que tienen los mexicanos, pues vamos a ver con otros ojos, ¿no? A la diáspora calificada. Entonces yo recuerdo que en el 2018-2019 tuvimos una reunión en Berlín, distintas asociaciones de mexicanos con esta persona de apellido Valdovinos, y no, la verdad es que sí fue muy, muy tensa. Sí tenía una idea, sí tenía una percepción y costó mucho. Y bueno, creo que ahora el nuevo director del IME, creo que está haciendo las cosas bien, o eso es lo que yo veo desde fuera. Yo ya tengo años que no participo o que no estoy involucrado en estos proyectos, pero por más que el señor o la persona esta quiera hacer su mayor esfuerzo, si desde arriba, si desde la máxima autoridad no existe esa voluntad o esa percepción de acercamiento con la diáspora calificada, pues es complicado, ¿no? Que pueda tener un eco cualquier tipo de política pública con respecto a la diáspora calificada. Qué triste, ¿no? Que, como dices tú, la polarización, la división de mexicanos sea tan marcada, porque al final de cuentas, valga la redundancia, todos somos mexicanos, ¿no? Entonces no debería de haber esa diferencia. Y personas con posgrado, tituladas, con ingenierías, que están por todo el mundo, podrían estar trabajando en México para mejorar
En lugar de rechazar, ¿por qué no atraer? Mencionas esta cuestión de la polarización, ¿no? Y creo que hay un tema bastante, bueno, hace unos días, prácticamente una semana y media, estuvo muy en boga el tema de las elecciones, ¿no? Creo que estaría interesante que nos comentes un poco sobre este panorama que se está viviendo, ¿no? Con toda esta cuestión, esta disociación, vamos a decirlo, ideológica, entre los diferentes, pues vaya, vamos a decirlo, los diferentes frentes, ¿no? Por un lado, sí, los sigamos haciendo historia, por otro lado, Fuerza y Corazón por México, ¿no? ¿Cómo se está viviendo este panorama, este previo, ¿no? A la jornada electoral? Porque he visto que incluso hubo bastantes problemas con el INE, que a la mera hora le habían dicho de que siempre no, que no iban a poder votar, y a la mera hora que sí. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo están las posturas de diferentes, digo, ya nos mencionaste un poquito sobre algunos grupos, vaya, con ese sesgo pro gubernamental, ¿no? Pro andresiano, vamos a dejarlo de esta forma. ¿Cuál es la perspectiva, tu postura? ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto? Sí, claro que sí. Nada más quería comentar que han habido ejemplos de unidad dentro de la comunidad migrante. Un ejemplo de ello fue el sismo del 2017. Recuerdo que aquí en Madrid nos unimos todas las asociaciones, o sea, te podrás imaginar, o sea, estaba Exatec, estaban Mexicanas en Madrid, la Colonia Mexicana, empresarios, emprendedores, e hicimos un evento para recolectar fondos y enviarlos a México. Eso te habla de la unidad, ¿no? O sea, cuando existe ese sentimiento, ¿sabes?, de un bien común, pues obviamente la comunidad se une, ¿no? Pero, insisto, era antes de este mensaje lamentablemente polarizador que estamos teniendo estos últimos años, ¿no? Con respecto al clima electoral, pues vamos, o sea, puedo decir que es un clima tenso, es un clima tenso el que se vive. También es cierto y lo he hablado en los distintos espacios, lamentablemente para algunos partidos políticos, pues todavía la cantidad de mexicanos que podemos votar no representa un gran interés, ¿no? O sea, por ejemplo, la cantidad de mexicanos inscritos para la lista nominal de este proceso electoral 2024 estaba en 220,000 en un primer momento, por ahí de febrero. Luego vino este recorte de 40,000 personas, de 40,000 aclaraciones que se hizo ahora en el mes de abril, y la última cifra que tengo es que finalmente quedó la cifra en 200,000, ¿no? Pues esto no existe, o sea, la correlación de 200,000 contra 12 millones que vivimos, pues obviamente para algunos partidos, pues no representa, ¿no? Yo sí creo, y hay que decirlo, el partido de Morena encontró en la comunidad migrante un área de oportunidad que algunos otros partidos no lo han visto, ¿no? Yo, en una reunión que tuvimos con uno de los consejeros de línea hace un mes, le señalaba esto, ¿no? La necesidad de este acercamiento de los partidos políticos hacia la comunidad migrante, ¿no? O sea, yo sí creo que parte de que exista una mayor participación dependen de tres componentes, ¿no? De organismos electorales, sociedad civil y partidos políticos, ¿no? Y creo que este último, el tema de los partidos políticos, es el que está quedando a deber. Nosotros aquí en España, por ejemplo, únicamente tuvimos la visita de una de las candidatas a la presidencia, en este caso Xóchitl Gálvez. En el periodo de intercampaña, ella tuvo una reunión con la comunidad mexicana aquí en España, nos presentó sus propuestas y obviamente pues tuvo un gran recibimiento y un gran eco por parte de la comunidad, dado que se tomó el tiempo de hacer este encuentro con la comunidad, ¿no? O sea, ella ya venía de un viaje por Estados Unidos, entonces pues sin duda esto pues permitió un acercamiento, un diálogo, pero lo que vemos desde el exterior es este clima pues enrarecido, tenso, ¿no? O sea, que se puede vivir dentro de lo que existe con esta polarización, con estas violaciones a la ley que existen a diario, ¿no? Por parte de las distintas autoridades que existen, que están en el gobierno, ¿no? Entonces, pues es un poco lo que vemos desde aquí, desde fuera de nuestro país, ¿no? Ojalá que en la jornada del 2 de julio, pues
vamos, que pase en el mejor de la calma. Aquí, por ejemplo, en Madrid vamos a tener en la embajada vamos a poder votar de forma presencial, lo cual pues obviamente también nos habla de esta evolución que estamos teniendo en lo que refiere a la democracia, ¿no? Oye, voy a hacer una pregunta nada más. Tengo un amigo en Alemania y tengo otro en Pensilvania, en Massachusetts, que son los primeros que ponen todo lo que hallazgos de la mañanera, que están dando la campaña por Claudia, que se burlan de los ministros de la corte que el PG está señalando, es decir, que están radicalizados en favor del partido oficial. Y yo siempre me he dicho, ¿por qué esta gente tuvo el derecho a poner a alguien en el poder, tuvo la opción de votar por alguien, que ellos no están viviendo las consecuencias porque están en otros ámbitos? Entonces yo sé que yo también viví en el extranjero y sé que la gran nostalgia y el decir yo también soy mexicano, voy a ejercer mis derechos, ¿no? Pero sea mucho o poco, es un poco, ¿cómo lo sientes tú, no? El asunto de pues estar empujando algo que no vas a sufrirlo, pues. Es un debate muy interesante, general, porque seguido me toca hacerlo en redes sociales, obviamente yo defendiendo la posición de los migrantes, pero existen estas voces que justamente hablan del derecho a votar que tenemos los migrantes, ¿no? Porque al final, como bien dices, o sea, pues al final no nos toca padecer el día a día de lo que es la inseguridad. Vivimos en otro país con libertades, con seguridad, con un trabajo y estamos votando por algo que está en contra. Yo por ejemplo, este fenómeno a veces me cuesta, yo soy un apasionado de estos debates, de estos diálogos, y yo también a veces me cuesta trabajo encontrar estas voces, ¿no? Cuando, por ejemplo, tengo amigos que están aquí en el extranjero, que están estudiando un doctorado, y me dicen, no, es que nos decepcionó este gobierno, nos decepcionó el gobierno de Andrés Manuel, pero vamos a darle la oportunidad al gobierno o a la candidata Claudia Sheinbaum. Y yo digo, a ver, espérame, o sea, no estás viendo que se está destruyendo a la Suprema Corte, no estás viendo la calidad de ministro, lo que se está proponiendo, no estás viendo cómo se está atentando contra el desarrollo económico, contra el desarrollo de nuestro país, el ecocidio que se está generando con obras faraónicas. En fin, o sea, yo no puedo entender la inseguridad que cada día cobra y enlutece a las familias mexicanas. O sea, eso no te duele, o sea, pero es triste escuchar eso, pero eso tú en el tema de la inseguridad no vienes a ser consciente de ello hasta cuando tienes a un familiar que sale afectado o que es afectado. Hasta ese entonces ya dices, caray, es como hay una frase que digo yo en el segundo libro, cuando tú le pones rostro al fenómeno de la migración, el enfoque cambia. Pues pasa un poco lo mismo con el tema de la inseguridad, ¿no? O sea, podemos hablar de números, de las cifras, pero nada, vamos, son cifras y números, pero cuando tú le pones rostro, cuando ya es un familiar, ya es un amigo al que le afecta, entonces dices, caray, pues es que el gobierno. Entonces, sí es un poco lo que a un servidor le toca discutir, le toca dialogar y con estas voces, ¿no? Con estas voces que existen, y yo no estoy de acuerdo. O sea, yo sí creo que lo que se ha hecho en estos últimos años, pues es dinamitar todos los avances que habíamos tenido durante muchos años, ¿no? Los organismos autónomos. Yo sí creo que no se le puede dar el poder absoluto a ninguna persona, a ningún partido político, porque eso hace que no se sienten a dialogar, que los contrapesos son necesarios en la vida democrática de cualquier país, y lo vimos en estos últimos años. O sea, ¿en qué momento el presidente se reunió con la oposición? No se reunió. O sea, entonces, pues, y es necesario esos diálogos fortalecen cualquier iniciativa, cualquier proyecto que se presente, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que hoy en día sí necesitamos que exista una oposición, que exista un contrapeso para que obviamente puedan funcionar las cosas en nuestro país, ¿no? Y se pueda reconstruir todo lo que se ha destruido en estos... Esta cuestión de que si hay quienes dicen, no, es que desde el extranjero hay que apoyar a Claudia. Desde el extranjero, sí. Oye, es que tú no vives. Y creo que es interesante escuchar
una postura un tanto más, vamos a ponerlo un poquito más neutral, ¿no? Porque desgraciadamente creo que sí existe mucho esta cuestión en redes de, es que soy migrante y soy obradorista y vamos a apoyar a AMLO y todo Morena, o sea, bien lo mencionas, no lo viven, entonces creo que también es muy fácil para estas personas decir, sí, vámonos con carro completo, y es como, oye, pues creo que estás viendo la problemática. No, puros cuentos, ¿no? Y es interesante escuchar un poco más de pluralidad, al menos yo soy partidario de escuchar diferentes voces, y pues reiterar en este punto de que creo que es algo muy importante el sector migrante respecto a estas jornadas electorales, aunque no sea un número. Pues un tema, Rafa, muy, muy extenso que realmente hemos tocado, pues, una pequeñísima parte de lo que es la migración, ¿no? Lamentablemente, pues como lo dije, el tiempo es poco, pero esperamos vernos pronto nuevamente para extendernos un poco más y poder tocar todos los puntos importantes. Te agradezco muchísimo el que estés aquí con nosotros, toda la disponibilidad. Muchísimas, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Yo agradezco estos podcasts, perdón, estos espacios para el diálogo, como comenté al inicio, ¿no? Creo que una sociedad plural es enriquecedora. O sea, tú no puedes cerrarte a decir, no, yo solamente escucho a estos y a estos no los escucho. No, yo creo que justamente en la pluralidad de las opiniones es donde se encuentra la riqueza y obviamente pues vivimos en un país multicultural y esto es sumamente de provecho, ¿verdad? Pues mira, realmente tú eres testigo de primera fila de cómo se descompuso España, de cómo los ocupas pueden llegar a cualquier casa y no los sacas jamás, de cómo hay hordas de argelinos, de africanos que están deambulando, que el gobierno no tiene cómo controlarlos, de cómo hay una inmigración africana y asiática sin control en París, en muchos lugares de Europa, en donde el centro de la ciudad está vandalizado, tomado por ampones, y ese desarrollo del gobierno de tipo social hacia destruir una comunidad sólida en entidad, lo estamos viendo en México. El desbaratamiento de la sociedad. Tú has mencionado detalles que ya no tenemos acá, como es una educación de calidad, como es seguridad, como es, no lo mencionaste, pero no sé si sabes de que si tú te enfermas en México, ya no vas al ISSSTE o al IMSS, o sea, tú tienes que ir a la farmacia del ahorro a atenderte y tú pagar eso. Entonces es una situación que está enseñándonos cómo los gobiernos de izquierda tienen una facilidad de desbaratar sociedades establecidas de una forma formal. Te agradezco muchísimo porque nos has abierto los ojos a que hay una perspectiva más allá de lo que vemos nosotros aquí. Quiero que cierres con algún comentario, por favor. Coincido contigo, efectivamente, el tema de la seguridad social, que es fundamental. O sea, aquí en España, pues hasta el día de hoy, pues bueno, pues tú cuando te enfermas, pues puedes disponer y acudir a tu centro de salud. A mí me llegan imágenes de México y la calidad, el estado en el que se encuentran los hospitales, pues es de pena, ¿no? Teníamos un seguro popular que cubría las necesidades de cualquier persona, ¿no? Y hoy pues vemos que el INSABI ha sido un fracaso, así como lo está haciendo, no sé si exista todavía el tema del gas del bienestar. O sea, es un gobierno que va haciendo sus proyectos en base a ocurrencias, ¿no? O sea, hoy necesitamos un gas del bienestar, hoy necesitamos comprar una aerolínea, pues vamos a poner, o sea,
un país no puede estar sujeto a las ocurrencias del gobernante en turno, ¿no? Tiene que haber un plan de desarrollo, un proyecto de país, ¿no? Pero no a 6 años, ¿no? Sino a una visión mucho mayor de 20, 30 años, ¿no? Que aquel que llegue dé continuidad a los proyectos. A mí, por ejemplo, estuve hace un mes en México y sí me dio mucha tristeza, y tengo que decirlo, ¿no? El tema del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Yo llegué en un vuelo de Madrid a México y luego tenía que volar a Tamaulipas y tuve que irme a la AIFA, ¿no? O sea, la conectividad lamentablemente pésima, ¿no? Y no culpo, ¿no? El tema del AIFA, pues tú lo ves y a lo mejor te puede gustar los acabados y está bonito, pero la principal necesidad, que es la de tener vuelos, pues no la cumple, ¿no? Porque pues tiene nada más 25 slots, ¿no? Y el aeropuerto de la Ciudad de México tiene 50, ¿no? Entonces, por más que quieran las aerolíneas irse a la AIFA, pues no pueden cubrir con toda esta cuota de los slots, ¿no? Entonces, pues eso te habla, ¿no? De esta falta de planificación. A mí sí, insisto, sí me dolió el tema de la cancelación del nuevo aeropuerto que iba a ser en Texcoco, porque sin lugar a duda, iba a permitir a México conectar con el mundo, convertirlo en un hub internacional, y pues lamentablemente pues terminamos en estos remaches, ¿no? En estos remaches que ni uno está funcionando al 100%, ni el otro lo está funcionando al 100%, con lo cual pues, pero bueno, esto pues es un poco el sentir que tenemos cada que vamos a México y que nos toca ya aterrizar en el aeropuerto de Benito Juárez. No, muchísimas gracias, amigos. Esto fue una mirada desde el extranjero en relación a el ámbito electoral y el ámbito social de México. Le agradecemos a nuestro querido amigo Rafa. Por favor, aquí va a aparecer la portada de sus libros. Cómprenlos, deben de estar disponibles. ¿En qué editorial están? ¿O están en Penguin, en Amazon? ¿Dónde los vendes? Están en las plataformas de Amazon. El primero fue por Universo de Letras y este segundo fue por Punto Rojo Libros. Entonces, pero los pueden encontrar en cualquier plataforma, ¿vale? Bueno, aquí dejamos abajo los datos. Por favor, les agradecemos mucho que nos den like, porque nos ayuda a que este comentario y este evento esté delante de otros. También que se suscriban al canal. Y estamos en Spotify, iHeartRadio, Google Podcast, que va a dejar de funcionar en el próximo mes. Estamos en Public Radio y también en iHeartRadio. Un canal que tenemos en YouTube que solamente sale este programa en podcast audio, el canal general donde lo están viendo ahorita ustedes. Amigos, a través de México y alrededor del mundo, esto fue XRS, la sesión que llegó para quedarse desde México. Muchas gracias.